porque aplicamos la metodología de la investigación, pero sabemos que pocas veces obtenemos pues un conocimiento nuevo, ¿cierto? Entonces eso se vuelve más como procesos de comprensión de cómo la ciencia funciona, más que de interiorización o interpretación para poder ir a cómo todos nosotros como profesores, siendo investigadores o no, podemos llevar algunos asuntos de la investigación para poder enseñarle y permitirle pensar creativamente a los estudiantes. Entonces, son dos tensiones que se van encontrando. Cuando hablamos de formación en investigación, hablamos del currículo, del plan de formación, y cuando hablamos de investigación formativa, hablamos de una posibilidad desde la didáctica para desarrollar el currículo. Entonces, ¿por qué nosotros en la Universidad de Antioquia, digo nosotros, todos nosotros, profesores y profesoras, tenemos como ese espíritu de la investigación dentro de nosotros? Hay una razón para eso, y es cómo justifica su ser social la universidad. Esa pregunta está en el Estatuto General y es la pregunta que direcciona el Estatuto General. Entonces, mire que desde el mismo Estatuto General se construye a partir de esta pregunta. Las preguntas por el cómo siempre serán preguntas de la didáctica. Y el ser social de la universidad, o sea, otorgarle a la institución universidad un ser, y además un ser social, eso quiere decir que estamos mirando una concepción de la universidad bien diferente a un ente, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos en ese proceso de darle vida a la universidad. La universidad está viva, ¿cierto? Y así la vivimos, la sentimos, la respetamos y la vamos construyendo entre todos. Entonces, en el artículo 14 habla de la investigación, el Estatuto General y la docencia, y dice: la investigación y la docencia constituyen los ejes de la vida académica de la universidad y ambos se articulan con la extensión para lograr objetivos institucionales de carácter académico y social. O sea, la sociedad creó la universidad y la universidad tiene siempre una responsabilidad social. Ustedes saben que la creación de la universidad se dio en la Edad Media. La gran revolución de la Edad Media es la constitución de la universidad, que fue creada por un conjunto de personas que no eran ni nobles ni militares. Entonces, por eso la universidad siempre está en defensa de su razón de ser como un movimiento social, una revolución social que se dio en la alta, desde la baja Edad Media. Entonces, por eso nosotros tenemos esa representación social, y por eso siempre se dice que la sociedad creó la universidad, porque son personas que se agruparon para estudiar, para aprender, para enseñar, para mirar cómo se hacían los oficios y luego las profesiones. En una parte absolutamente espontánea. Entonces, la investigación, fuente del saber, generadora y soporte del ejercicio docente, es parte del currículo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la investigación, que la docencia y la extensión se fundamentan en la investigación. O sea, nosotros podemos interpretar de allí que los profesores, además de ser investigadores en las áreas del conocimiento propio, también son profesores e investigadores en el aula, y que la investigación debe ser un concepto transversal en el currículo. Obviamente la investigación tiene la finalidad de la generación y comprobación de conocimiento orientados al desarrollo de la ciencia, los saberes y la técnica, y la producción y adaptación de la tecnología para buscar solución a los problemas de la región y del país. Pues cuando nosotros hablamos de currículos basados en la solución de problemas, es porque eso se desprende del Estatuto General. O sea, el Estatuto General lo que quiere
lo que está proponiendo es que a partir de la investigación, la docencia, la extensión y los diseños curriculares se puedan solucionar los problemas de la región y el país. O sea, al menos se puedan proponer asuntos para poder solucionar esos problemas. Claramente nos dice la docencia fundamentada en la investigación permite formar a los estudiantes en los campos disciplinares y profesionales de su elección mediante el desarrollo de programas curriculares y el uso de métodos pedagógicos que faciliten los logros y fines éticos y académicos de la universidad. Por su carácter difusivo y formativo, la docencia tiene una función social que determina para el profesor las responsabilidades científicas y morales frente a los estudiantes, la institución y la sociedad. Mire que desde el Estatuto General se habla de los procesos de formación, ¿cierto? Que la docencia es la encargada de formar desde una función social propiamente dicho, ¿cierto? Entonces, este artículo es un artículo que a nosotros nos da toda una intencionalidad para forjar ese sentido de que la docencia se fundamenta en la investigación, pero la esencia de la universidad es la docencia. El fundamento es la investigación, pero la esencia es la docencia. O sea, lo que hace que la universidad tenga una diferenciación con otras universidades es que la docencia se fundamenta en la investigación. O sea, como dijimos que los profesores deben ser investigadores en el aula. Entonces, aquí debe haber un diálogo constante entre las estrategias didácticas que nosotros utilizamos y cómo hacemos investigación. Entonces, cómo se comunican esos dos asuntos. Entonces, nosotros primero tenemos el concepto de capacidades científicas e investigativas en educación superior. O sea, lo que nosotros debemos fomentar y garantizar en nuestros estudiantes es que ellos desarrollen un pensamiento investigativo, desarrollen un pensamiento científico, que sean reflexivos, que sean críticos, que sean creativos, que sean innovadores y que tengan una responsabilidad y solidaridad social. Entonces, ¿cómo a través de la investigación vamos a hacer eso? Entonces, cuando nosotros hablamos de capacidades, hablamos de cómo se configuran esas capacidades. Esas capacidades son absolutamente subjetivas y se van configurando a partir de un conjunto de destrezas, a partir de un conjunto de habilidades, y las habilidades se configuran a partir de un conjunto de destrezas. Las destrezas son procedimientos y las habilidades son relaciones, ¿cierto? Las capacidades, entonces, son unas capacidades intelectuales, y como estamos hablando del desarrollo de la inteligencia, Gardner nos dice que la inteligencia se desarrolla en la medida en que solucionamos problemas, ¿cierto? Entonces, en la medida en que tenemos esa capacidad para solucionar problemas a través de procedimientos y de relaciones, pues somos cada día un poco más inteligentes, ¿cierto? Si lo estamos hablando desde las ciencias, ¿eso cómo se hace? Pues se hace a partir de los métodos de las ciencias. Es una cosa es el método de las ciencias, otra cosa son las metodologías con que las ciencias se van desarrollando. Entonces, a modo de ejemplo, los métodos pueden ser métodos formales, ¿cierto? Cuando los métodos son formales, se basan en el concepto de lo necesario, en esos métodos deductivos. Las ciencias formales, como las matemáticas o como las ciencias que trabajan las codificaciones, las cifras, los lenguajes, en fin. Entonces, lo que ellos están como capacidades intelectuales, lo que se hace a partir de los métodos deductivos son las generalizaciones, es construir axiomas y teoremas. Y entonces, ¿qué relaciones se establecen para eso? Pues el simbolizar, abstraer, demostrar cómo trabajan los matemáticos, ¿cierto? ¿Qué procedimientos usan? Pues para simbolizar deben aprender a formalizar todo un lenguaje que les es propio a ellos, el lenguaje de las matemáticas. Tienen que aprender a analizar. Analizar no es más que dividir una cosa en sus partes, y deben aprender a inferir, ¿cierto? Entonces esos son los procedimientos más elementales que se establecen en relaciones para poder simbolizar, abstraer y demostrar,
y poder llegar a generalizaciones, a trabajar, a trabajar con axiomas y a elaborar teoremas, que es lo que hacen en las ciencias formales, por ejemplo, los matemáticos, ¿cierto? Por ejemplo, en las ciencias naturales que trabajan en la concepción de lo probable, son todos los métodos inductivos. Esos métodos inductivos lo que hacen es predecir algo y trabajan con leyes, principios y teorías. Y las relaciones que establecen son relaciones para hacer observaciones, para hacer hipótesis, para hacer experimentos. ¿Y qué procedimientos utilizan? Pues la clasificación, hacen procedimientos para convalidar, para hacer inferencias, para hacer síntesis. Mire que tanto los métodos deductivos como inductivos hacen inferencias. Entonces, inferir es un procedimiento como una destreza que en estas ciencias deductivas e inductivas se les debe enseñar a los estudiantes. El, por ejemplo, las ciencias de la salud, el interrogante es en abductivo, ¿cierto? Ese es un ejemplo de método abductivo, ¿cierto? Que trabajan en algunas áreas de la salud. Por eso, pues, es un interrogante, porque no es un asunto absolutamente cierto. Pues nada es absolutamente cierto, pero en esta hay más dudas. Entonces, ¿qué se hacen en los métodos abductivos? Se indaga, ¿cierto? Hay signos y se establecen hipótesis. Entonces, en esas capacidades intelectuales, ¿cómo se van formando? Otra vez vuelve y juega a partir de la inferencia, del análisis, de la síntesis, de tener la capacidad de discernir. ¿Qué procedimientos utilizan? Pues elaborar iconografías, tener enigmas, indicios, sospechar, conjeturar, hasta poder elaborar pues un diagnóstico, un pronóstico relativamente cierto. En la dialéctica, por ejemplo, en las ciencias sociales trabajan muchos métodos, pero el ejemplo de la dialéctica, lo esencial de las ciencias sociales es estudiar los movimientos, ¿cierto? Los movimientos sociales. Entonces, si se estudian a partir de la dialéctica, emana una capacidad que es la capacidad de hacer síntesis. Esa capacidad de hacer síntesis de la dialéctica viene de afirmar o negar, o sea, de tener una tesis y contraponerla a una antítesis. ¿Qué hay en esa tesis que se puede negar y cómo a partir de ese afirmar y negar se puede complementar y llegar a una síntesis? Entonces ahí tenemos que tener destrezas como dialogar, argumentar, conciliar. Este es solo un ejemplo de un método en las ciencias sociales, porque pues en las ciencias sociales hay muchos métodos. También podría estar, por ejemplo, en las ciencias humanas trabaja es lo posible. En lo posible con las ciencias humanas, este es un método entre muchos otros. Tenemos, por ejemplo, la hermenéutica. La hermenéutica lo que hace en su gran capacidad es traducir. Y para traducir hay que comprender y hay que interpretar, ¿cierto? Para comprender e interpretar hay que partir de los prejuicios, hay que reflexionar, hay que analizar, hay que comparar y hay que hacer síntesis, ¿cierto? Entonces, si ustedes van mirando, hay muchas destrezas que pertenecen a varios métodos que establecen esas destrezas, relaciones distintas y pertenecen y desarrollan capacidades diferentes y pertenecen a muchos métodos diferentes. Este es un ejemplo de métodos, pero pueden haber muchos otros métodos en las ciencias y muchos otros tipos de ciencias. Esta solamente es una clasificación como un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos este tipo de ciencias, ¿cómo traducimos hermenéutica a el salón de clase o a cualquier lugar donde vamos a desarrollar los conocimientos a partir de metodologías, ¿cierto? Los métodos se desarrollan a partir de metodologías. En todas las metodologías de las ciencias, en la mayoría, se problematizan, o sea, se parte de un problema. Hay investigaciones que no problematizan, pero usualmente se parte de un problema. Sobre el problema se hacen hipótesis aductivas o hipótesis tradicionales, hipótesis de falsación, en fin.
Hay una información que es una información científica que se construye a partir de historia de conceptos o se construye a partir de estados del arte, otros los llaman referentes, pero esa información es científica y se circula en libros especializados o en revistas. Hay que aprender a diseñar objetivos para poder solucionar el problema. Hay que tener muchas formas de recolectar la información y de recolectar los datos, y hay que interpretar los resultados. Pero todo eso es para crear algo, ¿cierto? Se debe crear algo cuando estamos haciendo investigaciones, porque hay que crear algún asunto, ¿cierto? Porque no nos quedamos en un diagnóstico. Entonces la gran pregunta es cómo llevar los métodos a una clase común y corriente. Cómo llevar las ciencias para que haya un elemento transversal al currículo desde la investigación formativa. Pues si yo pongo a los estudiantes a hacer un estado de la cuestión y no le enseño directamente los conocimientos, sino que los pongo a buscar en unas bases de datos conceptos y hacemos ejercicios desde allí, pues con ese solo hecho yo ya estoy haciendo investigación, estoy haciendo investigación formativa. Si yo voy a una salida de campo, les enseño metódicamente a recolectar datos, a interpretar esos datos, pues yo ya estoy haciendo investigación formativa en el aula de clases. Si yo le enseño a los estudiantes, o sea, yo no los pongo a leer un texto porque sí, sino que les hago una pregunta y ellos van y buscan los textos y discutimos sobre ese problema y ellos aprenden a elaborar una pregunta con ese solo hecho. Yo ya estoy ayudándole a los estudiantes a tener un pensamiento investigativo. Puede que sea científico, no, pero sí investigativo, ¿cierto? No lo estoy poniendo a repetir los conocimientos que le estoy enseñando. Estoy llenando tableros para que él escriba. No estoy pasando un libro que yo me sea a un tablero o a una diapositiva y él no está escribiendo en su cuaderno lo que hay en el tablero y no se está aprendiendo la mitad de eso y luego presenta un examen de memoria y listo. Entonces, mire, desde el libro original hasta lo que yo le estoy preguntando en el examen de memoria, cómo puede ir reduciéndose el conocimiento, sino que lo estoy incitando a pensar, lo estoy provocando a que resuelva un problema, a que lea literatura científica, le estoy enseñando ese otro lenguaje de las ciencias, porque no es más lo que hacemos nosotros como profesores, es manejar un lenguaje científico, enseñárselo a los estudiantes para que lo comprendan y lo puedan transformar, ¿cierto? Entonces, eso se hace con qué? Con una metodología que se llama proyectos de aula, ¿cierto? Esos proyectos de aula lo que desarrollan son la investigación formativa y eso se hace con estrategias didácticas innovadoras, ¿cierto? Una estrategia didáctica innovadora es toda aquella que no es tradicional. Pueden ser estudios de casos, pueden ser aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, pueden ser seminarios. O sea, un curso se puede desarrollar con muchas estrategias didácticas innovadoras que se sistematizan, se organizan en la metodología y desarrollan un proyecto de aula, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para poder decir con tranquilidad que formamos seres humanos comprometidos con la sociedad, con el bien común, con la transformación de la sociedad y con no dejar a nadie atrás. Bueno, profesores, siempre gracias. Ahora entonces podemos entrar a las preguntas. Bueno, entonces pasemos, no sé si hay preguntas del público en relación con lo que la profesora Elvia María nos está exponiendo. Profesora Elvia María, mientras pensamos, ellos van pensando un poco las preguntas que quieren hacer. Yo tengo pues como una idea que me gustaría que trabajáramos a partir de la intervención que usted nos presenta el día de hoy.
porque yo creo que ahí hay una idea también de enseñanza y aprendizaje, de una perspectiva obviamente didáctica. Pero cómo esa propuesta de un profesor que crea esas capacidades, esas destrezas, esas habilidades, eh, y que establece pues unos métodos también, ¿cómo se piensa ese profesor? O sea, un profesor que busca en el aula de clase, que no necesariamente el profesor investigador, porque lo que también tenemos que reconocer cuando hablamos de investigación formativa es que no es únicamente el profesor que investiga, sino el profesor que está en una clínica, que también realiza actividades de investigación. ¿Qué idea de profesor es el que enseña a los procesos de formación en investigación? O sea, ¿cómo concebimos ese profesor? Porque claramente no es un profesor tradicional. Entonces, ¿qué habilidades o qué capacidades o las mismas actitudes que debe tener en el aula ese profesor? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vislumbra? Dice, el micrófono está apagado. Sí, te decía, pues les decía que nosotros todos, por el solo ambiente que respiramos en nuestra Universidad de Antioquia, somos profesores que tenemos un pensamiento crítico, ¿cierto? Nosotros siempre estamos pensando lo contrario, o sea, alguien dice algo y nosotros estamos pensando que que eso no es así y que puede tener una complementariedad y de ahí puede surgir una tensión que debe ser un diálogo permanente. Entonces, ese solo hecho de ser reflexivos y críticos nos convierte a nosotros en profesores que no debemos ser tradicionales. O sea, la tradición está definida como acumular conocimientos y preguntar de memoria. Entonces, ese no es el profesor de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Eso hay que ir a abandonarlo. Yo los invito a que abandonemos eso poco a poco y que así no seamos investigadores de frontera, ni pertenezcamos a un grupo de investigación, ni escribamos ensayos científicos. Ustedes como odontólogos sí leen muchos ensayos científicos porque ustedes siempre están con lo nuevo que se produce en el área de la salud para poder atender a los estudiantes y en hacer muchas relaciones con otras ciencias, ¿cierto? Entonces, esa ya es una actitud como por el área del conocimiento que ustedes tienen, que los está siempre enfrentando a los conocimientos de punta. Entonces, la invitación es a ser profesores reflexivos, profesores críticos, profesores que lean la historia de la odontología, profesores que lean la epistemología de cómo se construyen esos conocimientos en el área de la salud. Entonces, no enseñar los productos de conocimiento terminados, sino llevar a los estudiantes a el proceso de cómo se ha construido ese conocimiento. Ese proceso, que tiene un proceso epistemológico y un proceso histórico, es lo que hay que llevar a los laboratorios, a las clínicas, al salón de clase, a la conversación con los estudiantes. Y lo más importante es conversar con el otro, porque lo que los estudiantes están haciendo es adquiriendo un lenguaje y obviamente para ustedes unas habilidades con las manos, unas destrezas manuales que son muy difíciles de adquirir, ¿cierto? Hay muchas cosas que vienen fisiológicamente establecidas. Entonces, ese diálogo sobre ese saber es lo que debe estar en el salón de clase, en las clínicas, en los laboratorios, y escuchar al otro. Siempre hay que escuchar al estudiante, hay que permitirle pensar, hay que enseñarle a metódicamente, ¿cierto? Pero no es para que sigan un método, sino que si tienen conciencia del método, lo pueden subvertir, lo pueden cambiar, pueden encontrar otras formas. Aquí este país todavía tiene muchas necesidades. Entonces, ¿cómo pueden solucionar problemas por fuera de Medellín cuando no tienen todas las herramientas que hay en un consultorio odontológico, sino que están en el campo y algo pasó, entonces tienen que solucionar un problema, perdón,
con lo que hay a su alrededor. Entonces esa es la capacidad de subvertir esos métodos que conocen y que aplican para poder llegar a comunidades mucho más amplias y tener un pensamiento más libre, un pensamiento mucho más abierto. Entonces yo pienso que aunque los profesores no produzcan ciencia en su sentido estricto, sí deben saber, porque son profesores, son intelectuales y trabajan con el conocimiento, sí deben saber cómo ese conocimiento se construyó y deben mirar y mirar ese método, cómo se deconstruye y cómo se vuelve a construir y enseñarle. Eso es lo que hay que enseñarle a los estudiantes. Además, pues, de ser buena gente, ser buenas personas y ser humanamente responsables. Vice, y la idea de estudiante, pues como para seguir en esta misma línea de pensamiento, porque decíamos que cambia, pues cambia la idea del profesor en esa perspectiva tradicional. Es un papel es un profesor que se preocupa más por cómo aprende el estudiante, que digamos que por cómo él enseña, porque lo que le va a enseñar es formas de pensar. Sí, mire, a muchos profesores le dicen a uno que es que los estudiantes quieren siempre lo mismo, y eso pues sí, es verdad. Los estudiantes quieren sentar en una silla y que les dicten, pero es que eso se hacía en la Edad Media, ya no se dicta porque con la imprenta el conocimiento pudo circular masivamente a partir de libros. Antes se dictaba era porque los estudiantes no tenían los libros, entonces tenían que copiar, pero ya no se dicta. Entonces ese concepto de dictar es lo primero que hay que ayudarle a los estudiantes a sacar de la cabeza. Porque desde el estatuto, desde el reglamento estudiantil de los años 80, ahí se configura un estudiante de la Universidad de Antioquia con unas cualidades, y esas cualidades son la reflexión, está la reflexión y el análisis. Ya para el estatuto general está la crítica y la creatividad. Ya con la renovación curricular del 97 se le pide al estudiante tener una formación en investigación. Y con el PEI, con el plan de desarrollo, se pide que los estudiantes sean innovadores. Y ahora con el PEI se pide que los estudiantes tengan una visión intercultural, ¿cierto? Entonces, los profesores debemos ayudar a desarrollar ese pensamiento intercultural. Con el proyecto educativo institucional hay un viraje no solamente al humanismo, sino a apreciar todo aquello que está vivo y a mantenerlo vivo, a toda la sostenibilidad del ambiente. Entonces, son elementos transversales al currículo. Hoy para nosotros la formación integral, la formación en investigación, la interculturalidad, el enfoque de género, el enfoque territorial, el enfoque diferencial. Entonces todo se va complicando un poco más. Entonces, en la medida en que el profesor sea crítico, el estudiante será crítico, pero le tiene que poner tareas, ejercicios para que pueda desarrollar ese pensamiento crítico. Entonces, nosotros como profesores somos críticos, somos reflexivos, somos creativos. Entonces, ¿cómo enseñarle al estudiante a ser creativo? Con esos conocimientos que le va a enseñar. Entonces, no se los puede dictar, porque el otro va a repetir. Entonces, esa es la ruptura que hay que hacer. Que el estudiante busque por sí mismo la información y poder nosotros trabajar con los estudiantes procesos de comunicación y creación para que ellos hagan otras cosas, ¿cierto? Hagan otras cosas. Desde el reglamento estudiantil, yo los invito a que lean el reglamento estudiantil. Desde el reglamento estudiantil se dice que la evaluación de los estudiantes es por procesos, que hay mínimo 3 eventos evaluativos y que un evento evaluativo de esos 3 debe tender a ser una investigación, hacer un ensayo, hacer un artículo. Cuando usted le pone al estudiante a hacer un artículo, ya le está ayudando a comprender científicamente la ciencia que está estudiando o las ciencias que están estudiando. Entonces, sí, el estudiante hay que ayudarle, primero permitirle pensar,
Hay que recordar que el Estatuto General dice que hay libertad de cátedra, pero también dice que hay libertad de aprendizaje. O sea, el estudiante tiene derecho a aprender lo que él quiera. Es decir, él puede ir a la nube y tener información más reciente que la que tiene uno. ¿Cuál es la diferencia entre ese profesor y ese estudiante? Pues que el profesor tiene experiencia, le pueden decir algo nuevo, pero es capaz de hablar de eso porque sabe de otras cosas y es capaz en ese momento de comprender y establecer un diálogo con los estudiantes, porque es su experiencia de vida lo que hace la diferencia. Entonces es ayudarle al estudiante a que sea más crítico, más creativo, más innovador, que respete las diferencias, que sea una persona que ayude a transformar la sociedad, que sea una persona que no le haga daño a nadie, que se cuide a sí mismo y cuide a los demás. El asunto es que eso debe estar como elementos transversales en los microcurrículos. Ahora que ustedes están haciendo la transformación curricular, eso no debe sonar simplemente a cantaleta o a un discurso político dentro de la clase. Ese discurso político es bienvenido, pero también se debe decir en el microcurrículo. Ese discurso del desarrollo de capacidades, de desarrollar el ser humano en su esencia, eso también debe estar en el currículo. O sea, en el microcurrículo, esos son elementos transversales al currículo. O sea, que nosotros no solamente enseñamos ciencias, el método de las ciencias, sino que nosotros formamos integralmente, o sea, que hacemos discusiones éticas, políticas, estéticas y lógicas en el salón de clase. Y eso no puede ser paralelo al discurso científico, sino que debe estar ahí debe debatir y discutir el conocimiento científico, como la epistemología de la ciencia, la historia de la ciencia, o sea, que es una preparación de una clase absolutamente distinta. A los asistentes les informo que ya activaron en el chat pues, lo de la formulación de las preguntas por si están interesados o interesadas en hacerle preguntas a la profesora Elvia María. Bueno, yo mientras tanto voy conversando también con usted, profesora, porque ya usted tocó el tema de lo de la renovación curricular. Nosotros en este proceso de diseño estamos proponiendo un currículo en una perspectiva crítica con un enfoque en capacidades. Desde su experiencia, también qué particularidades podría tener la formación en investigación y la misma investigación formativa que usted hace como una diferencia entre lo curricular y lo didáctico en ambos sentidos, en esa perspectiva de lo que tiene que ver con ese currículo pedagógico crítico con enfoque de capacidades. Sí, vea, yo pienso que el diseño curricular debe estar pensado en relaciones interdisciplinarias e interculturales, porque las capacidades se desarrollan a partir de la solución de problemas. O sea, el solo hecho de yo pensar un currículo distinto, o sea, ¿cómo formo yo una persona crítica? O sea, en los 70 éramos reflexivos, en los 80 éramos críticos, en los 90 investigativos, creativos. Entonces todo eso hay que anudarlo. O sea, el pensamiento crítico se desarrolla de una manera dialéctica, podría ser, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tesis y cómo se pueden hacer varios puntos en diferencia a esa tesis, ¿cierto? Entonces, el hecho de pensar lo contrario nos debe llevar a una síntesis, a mirar qué hay, cómo avanza el conocimiento, cómo es ese devenir. Esa forma de pensamiento crítica nos lleva y nos abre la puerta a la creatividad. Entonces, ahí hay que utilizar estrategias didácticas innovadoras, hay que preguntar, hay que mirar que los estudiantes sean capaces de solucionar problemas. Entonces, yo no le voy a poner
una cantidad de lecturas para que repitan, sino que le pueda poner una cantidad de problemas para que resuelvan, ¿cierto? Hasta que ellos sean capaces de establecer un problema propio y que puedan resolverlo. Entonces es ese juego heurístico de estar siempre así como en la magia, ocultando una variable para que el estudiante sea capaz de encontrarla y de saber que con esa variable se puede construir otra cosa. Entonces, ese es el juego también de la abducción, ¿cierto? Si tengo estos síntomas, si hay estos signos, ¿qué voy a diagnosticar? Si falta algo, ¿cómo voy a ser capaz de que eso que falta yo lo pueda poner en juego, ¿cierto? Entonces son asuntos que a mí me parecen bien importantes y distintos y que alegran el aula de clase, ¿cierto? Que no se les está dando todo a los estudiantes para que ellos puedan buscar, desarrollen esos procesos de búsqueda del conocimiento para poder solucionar los problemas que se les da, ¿cierto? Poder tener esa otra forma de pensar. Si me dicen A, pues yo mirar si es B para ver si llego a C y así sucesivamente. Tener siempre una incógnita como en las matemáticas y despegar la incógnita, a ver cómo encuentro la respuesta. Todo eso hay que llevarlo a la didáctica, porque el currículo no debe ser un currículo solamente de materias que se van anudando una a otra, sino de problemas o proyectos o retos que se van anudando una a otra. Entonces, lo que pasa es que en los diseños curriculares muchas veces nos llenamos de unas teorías muy bonitas. Ustedes seguramente tienen 200 hojas explicando qué es una capacidad, otras 200 explicando qué es el pensamiento crítico, pero ¿cómo se lleva eso a un mapa, a una iconografía, a un plan de formación? Mire que no es un plan de estudios, los estudiantes no vienen solamente a estudiar, sino que vienen a formarse, a construir su propia imagen, a construir su propio proyecto de vida. Entonces, ¿cómo yo en esa iconografía voy a mostrar cosas diferentes, relaciones entre las disciplinas diferentes y cómo obviamente me va a dar un perfil de un estudiante que va a ser un estudiante que es capaz de relacionar, que es capaz de ser un ciudadano global, que es capaz de innovar, que es capaz de solucionar problemas en ambientes que no son propicios, porque si yo estoy pues en un consultorio con todas las tecnologías, pues obviamente seré capaz de solucionar ahí los problemas. Pero si estoy en otro contexto donde no tengo todas las tecnologías y todas las herramientas, ahí sí se va a ver cómo, qué tan inteligente es el estudiante y cómo puede resolver esos problemas para que las personas en las comunidades puedan vivir mejor. Me informan de, muchas gracias profesora, me informan de soporte que también están habilitados los micrófonos. Emilia, no sé si quieras hacer tu pregunta verbalmente. Hola, buenos días, profesora Albia María y a los demás. Sí, quería preguntarle específicamente por la estrategia de trabajo de grado para el nivel de pregrado. Es decir, porque nosotros hemos permanecido muy ahí para la formación investigativa. Pues considero que nos ha faltado ampliarnos a otras posibilidades, como usted lo mencionaba ahorita, que permitan una ampliación en el desarrollo de capacidades, pero no sé usted cómo lo ve, la realización de ese trabajo de grado como la principal estrategia que tenemos. Pero mire, el trabajo, es que yo creo que el trabajo de grado no puede ser un trabajo de grado de último semestre, sino que deben ser 3 o 4 semestres para que los estudiantes puedan hacer un asunto bien elaborado, bien diseñado. Y tiene que venir en un conjunto, con una unidad pues, de organización curricular que esté centrada desde el segundo, el tercer semestre y que vaya anudando todas las prácticas y que vayan mirando cómo desde un principio se puede ir construyendo un trabajo de grado, porque es que en un solo semestre eso no se puede hacer o en un año, es muy difícil. Si nosotros queremos hacer trabajos que realmente
tengan alguna incidencia social o una incidencia singular en el estudiante, en sus capacidades de solucionar problemas. Eso tiene que ser la columna vertebral. O sea, no puede ser al final del año normal, sino que tiene que tener todo un proceso de, de un conjunto de profesores que estén pensando eso y que recojan a un grupo de estudiantes, porque todos no deben ir igual, ni todos deben estar investigando lo mismo, sino ser capaces de hacer muchas propuestas distintas y que los estudiantes se vayan inscribiendo en cada una de esas prácticas, que deben ser prácticas investigativas, anudadas todas a hacer un trabajo de grado bien práctico, bien crítico, bien innovador, ¿cierto? Y muy distinto, porque por ejemplo, sería muy bueno una relación entre, por ejemplo, entre ustedes y bioingeniería, ¿cierto? O entre odontología y medicina, y hacer que los estudiantes estén desde un principio en algunos grupos de investigación y estén construyendo conocimiento al lado de sus profesores, que les estén aportando a los profesores y que sea una dinámica muy distinta. Yo creo que el trabajo de grado es una estrategia bien importante para la formación en investigación, pero que debe estar no solamente en un semestre y un profesor haciendo un trabajo pues interesante con un estudiante, en un grupo de estudiantes, un grupo de profesores, porque el asunto hoy en día es la inteligencia colectiva, es la co-creación, es el desarrollo en sí del grupo, de cómo aprendemos en esa zona de desarrollo próximo que dice Vygotsky, todos aportando a, entonces eso no puede ser de un solo semestre o de dos, sino que tiene que atravesar el currículo desde sus inicios. Muchas gracias, profesor. Un gusto, profesora. Adriana, la la profesora Adriana Posada quiere también hacer su pregunta para vía por el micrófono. Sí, buenos días, profesora Elvia. A mí en la docencia, como estudiante toda la vida y como docente, siempre me ha llamado la atención los programas de los cursos, y de cierta manera yo siento y noto en ellos como que son una guía, pero a la vez también me brindan como rigidez en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo digo porque un programa está establecido cuando ya uno empieza con un grupo de estudiantes, y muchas veces cuando uno los empieza a conocer y logra hacer un diagnóstico de ese grupo, pues resulta que el programa ya también ha ido avanzando. Entonces, yo he sentido conflicto entre eso que puedo diagnosticar, que puedo programar con mis estudiantes desde las particularidades, en contraste con ese programa que ya está y con unos tiempos establecidos y una forma de evaluar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo, pues, qué recomendación o indicación, o no sé cómo lo llamaría, para que en la docencia haya como ese equilibrio entre lo que ya está escrito en un programa con lo que se va dando en la realidad de lo que es la educación y la formación? No, profesora Adriana, cambia el microcurrículo. Si usted es la profesora, usted tiene el derecho a cambiarlo en lo que necesite cambiarlo. Cuando usted dice que es una guía, esa es una buena alusión. Es que el microcurrículo es una guía y uno no tiene que seguirlo como, como una camisa de fuerza, ¿no? Si usted sabe que sus estudiantes necesitan otras cosas y que la secuencia pues, de esos conocimientos son aceptables, usted toma la decisión porque aquí hay libertad de cátedra. Es decir, hay unos conocimientos mínimos no, suficientes que hay que respetar, ¿cierto?
pero si usted ve que hay un diagnóstico con sus estudiantes y que usted como profesora puede tomar la decisión de que debe enseñar otras cosas, las puede enseñar, y lo que pasa es que usted debe informar, para eso están los consejos de facultad. Uno recibe un microcurrículo, pero usted puede hacerle cambios al microcurrículo y presentárselos al consejo de facultad, y el consejo de facultad dirá, aprobará en un acta para que eso quede ahí resuelto. La evaluación siempre será un trabajo entre el profesor y sus estudiantes, y la evaluación en esta universidad es por procesos, y se pueden ir cambiando y se pueden ir conversando con los estudiantes. La evaluación no es una camisa de fuerza. Uno el primer día debe presentarle a los estudiantes el proyecto de aula o el microcurrículo, debe decirles qué problemas van a aprender a resolver, y nosotros podemos decir con cuáles estrategias pueden aprender a resolver esos problemas, con cuáles estrategias didácticas, pero a veces uno utiliza una estrategia didáctica y no le da resultado, entonces la cambia, y esa es una dinámica que hay que hacer. O sea, esa palabra del microcurrículo como una guía realmente es eso, es una guía, pero no es una camisa de fuerza, ¿cierto? Para eso hay un desarrollo metodológico de los saberes que se van a enseñar, y ese desarrollo metodológico es su libertad de cátedra. Usted puede establecer cualquier estrategia didáctica que a usted más le convenga para asegurar, para garantizar que los estudiantes aprendan esos conocimientos, porque hay una responsabilidad social de la universidad que tienen que ser odontólogos, y para ser odontólogos tienen que saber unas cosas suficientes para poderles dar el título. Y nosotros como universidad con el título estamos certificando que ese estudiante realmente es un odontólogo y sabe resolver un tipo de problemas específicos con la salud bucal, ¿cierto? Entonces, eso hay que asegurarlo, hay que garantizarlo, hay que tenerlo en cuenta. Pero si usted quiere cambiar el microcurrículo, usted hace la propuesta al consejo de facultad y el consejo de facultad dirá si sí o si no. Ese es un proceso. El comité de currículo también lo puede hacer. Y eso, profesores, debería ser la esencia de esta universidad. Yo recibir un microcurrículo como profesora y decir, no, es que esto no se puede enseñar así, esto se debe enseñar así, la evaluación debe ser de tal manera, el proceso debe seguir así, yo sugiero que aquí falta, por ejemplo, la formación integral, entonces la involucro, aquí faltan procesos para generar creatividad en los estudiantes, entonces los involucro. El pedido es que siempre se cruce por el consejo de facultad, para que el consejo de facultad sepa realmente, no haya un currículo oculto, sino que sepa realmente qué se está enseñando, qué están aprendiendo los estudiantes. Pero esa es la razón de ser de nosotros, discutir sobre los microcurrículos. Eso es lo que debemos hacer diariamente en los grupos académicos, en los grupos de trabajo, y nadie, pues todo el mundo debe estar escuchando y debatiendo y discutiendo, y esas son las grandes discusiones que con nosotros como profesores debemos notar. Muchas gracias, doctora. Con gusto, profesora Adriana. La profesora Marcela Gómez tiene una pregunta. Buenos días, profesora Elvia María, muchas gracias pues por sus aportes a esta reflexión sobre la investigación formativa y o investigación en formación, en investigación. Justamente en la facultad pues hemos ido construyendo esos procesos de formación en investigación con más conciencia, esos cursos que inician en un 5º semestre y van hasta un 10º semestre, tal como usted lo estaba planteando, es un proceso, ¿cierto? Tal vez el asunto de la investigación formativa, que debe atravesar todos los cursos, no solamente aquellos que se nombran como investigación, es donde tenemos mayores desafíos, ¿cierto? Porque así como usted lo nombra, pues implica unas capacidades de unos profesores y también unas capacidades de unos estudiantes que a veces pues superan esa posibilidad que usted dice. Todos los profesores de la Universidad de Antioquia tendríamos que ser críticos, tendríamos que ser estudiosos, tendríamos que, ¿cierto? Ojalá, y sí, seguramente, pero entonces creo que
nos hace falta mayor reflexión y sobre todo buscar esas estrategias, eso que usted nombra como los proyectos de aula, para que la investigación no sea exclusiva de los cursos de investigación, así se vean como proceso de quinto a décimo, sino que sea pues toda la comunidad universitaria en función de promover esta investigación como actitud frente al conocimiento, como actitud frente al mundo, esa postura siempre atravesada por una pregunta que lleva a múltiples posibilidades para responderla. Pero también usted habla de una cosa que es muy importante y es lo intercultural y lo interdisciplinario, pero además creo que a veces nos da más tranquilidad establecer relaciones hacia afuera con otras unidades académicas, con otras formas de pensamiento que no sean solamente las científicas, a conversar entre nosotros. Y yo creo que ese es un desafío muy importante entre las áreas del conocimiento que confluyen en una misma unidad académica, ¿sí? Y ese es un desafío aquí en la Facultad de Ontología. Yo quisiera saber ustedes desde la vicedocencia y con esta intencionalidad que usted ha planteado, también cómo se promueven esos diálogos al interior de las mismas facultades, porque a veces ese es el principal obstáculo. Los de básicas y biológicas por un lado, los de sociedad por otro lado, los de la clínica por otro, y no logramos comprender la complejidad de lo que implica la salud, donde todos tenemos asuntos para comprender, para aportar en esa integralidad del ser con el que trabajamos. Eso por un lado, para saber ustedes cómo piensan también al interior de las unidades académicas favorecer esos principios de formación que usted está nombrando. Y también, pues me imagino que esta es una pregunta reiterativa para usted, ¿cómo dialoga esa política de resultados de aprendizaje con este discurso y estas apuestas por el pensamiento creativo, innovador, que no es estandarizado, que surge en función de los contextos, que surge en función de esas situaciones de aprendizaje que son diversas? ¿Cómo poder entender esa posibilidad de esa política de los resultados de aprendizaje con esta lectura de las capacidades del pensamiento crítico diverso y que no es posible pues como encasillar en esos estándares que se traducen en los resultados de aprendizaje? Gracias, profe. Con relación a esta última pregunta, la política que nosotros tenemos en la universidad es de procesos y resultados de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden hacer la evaluación como lo deseen. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente hay que colocar en los microcurrículos ese proceso de evaluación. O sea, hay un cambio y hay un debate bien grande, y el cambio es que pensemos cómo hacemos la evaluación y que la coloquemos como evidencia en los microcurrículos, que eso es lo que nos van a venir a revisar. Nosotros en la Universidad de Antioquia interpretamos la norma y no tenemos resultados de aprendizaje. Ahora, hay facultades que los quieren hacer, pues, que los hagan, porque aquí hay libertad de pensamiento, ¿cierto? Pero nosotros no estamos haciendo taxonomía, no estamos haciendo clasificaciones, no trabajamos explícitamente por competencias, sino que nosotros estamos, como trabajan ustedes, tratando de desarrollar capacidades, y las capacidades se desarrollan a partir de resolver problemas, porque es la forma en que se define la inteligencia. Todos los teóricos dicen que ¿qué es la inteligencia? Pues la capacidad de resolver problemas. Y los problemas se resuelven a veces con conocimientos o a veces sin los instrumentos, que lo he dicho mucho al lado, sino que hay que crearlos o hay que utilizar alguna cosa que está en nuestro alrededor para solucionar algún problema, ¿cierto? Ser observadores, ¿cierto? Saber qué es lo que hay en el medio, qué nos está, el entorno cómo es y cómo no dañarlo, ¿cierto? Entonces nosotros no trabajamos estandarización. En el microcurrículo se debe decir, yo tengo esta estrategia didáctica y la evalúo así. Es que si yo estoy haciendo la estrategia didáctica del seminario, yo tengo que colocarle a los estudiantes a leer un texto, a que escriban el texto y a que lo compartan en el aula de clase y hacer unas relatorías. Entonces ahí hay protocolos, hay relatorías. Entonces yo que tengo que evaluar ese protocolo y esa relatoría. Y eso no es estandarizado porque cada uno está haciendo su lectura y su interpretación, su comprensión y su forma como representa ese trabajo
intelectual que se está haciendo. Entonces yo no le puedo hacer una pregunta de memoria del libro, porque le estoy diciendo, por favor, interprete, o por favor, haga un ensayo, o por favor, resuelva un problema, o por favor, hágase una pregunta de ese examen. Entonces no estoy estandarizando. Entonces, lo único que nosotros estamos haciendo en los procesos y resultados de aprendizaje, que es nuestra política, es decir, en el microcurrículo, en la evaluación, en las estrategias didácticas, diga usted qué estrategia está usando y cómo está evaluando. O sea, superar un poco, decir, en la evaluación, los porcentajes de la evaluación son este y listo, que es lo que usualmente se hace, sino tome conciencia, escriba la metodología y enuncie cómo va a evaluar, cómo es su evaluación formativa. Si usted coloca a los estudiantes a coevaluar, si usted tiene una evaluación diagnóstica, como decía la profesora ahora, que es importante, o sea, es poner todo eso en el microcurrículo, y esas y no otras son las evidencias que el ministerio nos exige. O sea, nosotros no estamos evaluando por estandarización, no estamos evaluando por resultados de aprendizaje, sino por procesos y resultados. Entonces, esa es la discusión que hay que hacer. Ahora, desde la Vicerrectoría de Docencia, lo que nosotros estamos organizando es algo que se llama armonización curricular. Y dentro de la armonización curricular les hacemos una invitación muy calurosa a que los pongamos en grupos académicos, que quieran discutir alguno de los temas del PEI que hay en la armonización curricular, juntarnos y discutir eso, cómo se lleva al microcurrículo, eso, cómo se lleva al salón de clase. Por ejemplo, la investigación formativa, cómo se hace, cómo la van a hacer y cómo la van a hacer en el microcurrículo, cómo la van a hacer en el salón de clase. Entonces hay un grupo que se está gestando, un grupo académico, se está gestando, y ahí deben ustedes inscribirse, ¿cierto? A partir de asuntos curriculares, ustedes se escriben y pueden pueden participar en ese grupo de discusión que es interfacultades, y después van a su facultad y lo van discutiendo. Entonces hay grupos de formación integral, de formación en investigación, de cómo se lleva la pedagogía de la paz, de cómo se lleva la pedagogía del buen vivir, de cómo hacer la relación entre pregrado y posgrado, cómo hacer cursos más flexibles, cómo hacer estrategias didácticas innovadoras. Entonces, estamos impulsando esos grupos académicos. Entonces, es una invitación que les hago para que pertenezcan a estos grupos y así generar diálogos. O sea, nosotros lo que hay que hacer son actividades donde se involucren diferentes áreas y establecer la capacidad de poder hablar. Tenemos que ceder, o sea, para uno poder escuchar al otro, para poder establecer ese diálogo, hay que saber escuchar, ¿cierto? Hay que despojarnos de muchas prejuicios que tenemos y poder establecer ese diálogo. Yo creo que somos adultos, que somos profesores de la Universidad de Antioquia, que tendremos que tener, alguien debe tener la capacidad de juntar a las personas para que puedan dialogar en forma intercultural e interdisciplinaria para el beneficio de la universidad. Todos amamos la universidad, en beneficio de nuestros estudiantes. Todos somos profesores, a todos nos gusta enseñar, todos tenemos esa pasión por enseñar. Entonces hay que mirar, establecer en los lazos de confianza diálogos y despojarnos de nuestros prejuicios y conversar. Hay personas que tienen esos estudios y son capaces de establecer esas comunicaciones entre las diferentes disciplinas. Entonces hay que hacer uso de esos diálogos, porque hay un bien común y en la Universidad de Antioquia hay un bien común y son nuestros estudiantes, y tenemos que ser mejores cada día porque esta universidad es excelente y en este momento está sobre nuestros hombros, sobre todos los hombros de ustedes, y no podemos dejar de ser excelentes, no podemos dejar de ser lo que somos. Muchas gracias, profesora Elvia. Mucho gusto, profesora Gloria.
La profesora Marcela Jiménez también tiene una pregunta. Buenos días para todos. Doctora, usted hablaba al principio de un poco de formación en investigación e investigación formativa. En los textos también encontramos algunos conceptos como formación para la investigación, formación en investigación, investigación formativa. Si nos puedes aclarar un poco las diferencias o lo que estabas trabajando ahorita de cómo se aplica. Vea, ahí hay unas discusiones un poco semánticas, profesora. Cuando empezaron a discutir desde el ministerio si la universidad era una universidad para la investigación o era una universidad investigadora, entonces empezó, pues las universidades en términos generales, entonces empezó a haber una discusión ahí que a mí me parece que es un poco, la Universidad de Antioquia es una universidad que basa su docencia en la investigación. Es una universidad que produce investigación, es una universidad que tiene grupos de investigación, pero la Universidad de Antioquia es una universidad de pregrados, o sea, es claro que nosotros debemos formar estudiantes en el nivel de pregrado. Los posgrados, ustedes saben, pues que en esta universidad los posgrados se deben autoabastecer, autogestionar, autosostenerse, todos los posgrados, ¿cierto? Ahí llega el conflicto entre de los grupos de investigación, de los profesores que se dedican a investigar, de los profesores que tienen una gran responsabilidad con los grupos de investigación, pero los profesores aquí se contratan para ser docentes y en su plan de trabajo deben tener docencia, investigación, extensión y administración. Dos de las de las tres funciones y las cuatro actividades que se tienen, ¿cierto? Hay que tener mínimo dos, ¿cierto? Y esa es nuestra responsabilidad, la docencia, ¿cierto? Entonces, esta universidad siempre se presenta entre los pares como una universidad que produce conocimiento nuevo, sin necesidad de decir que es una universidad docente o una universidad profesionalizante o una universidad investigadora o una universidad para la investigación, ¿cierto? Sino esto es una universidad que tiene tres funciones, tiene tres actividades según nuestra misión, tres actividades misionales: la investigación, la extensión y la docencia. Y obviamente la gestión del currículo, administración académica, que pues ejercemos en algunos que les gusta en algún momento de su estancia en la universidad. Entonces, eso es lo primero, ¿cierto? La universidad no se ha metido en esa discusión que es para la investigación o es de investigación, sino que es una universidad. La universidad que no investiga se queda atrás. La universidad es un nicho para la investigación. La universidad es un nicho para la producción de conocimiento nuevo. Entonces, la universidad es un nicho para la creatividad, es un nicho para pensar, ¿cierto? Es una vida intelectual que nos gusta y que por eso estamos acá, ¿cierto? Porque nuestra esencia no es una universidad profesionalizante. Nosotros somos una universidad que tiene en su misión la producción de conocimiento nuevo. Entonces somos una universidad que hace investigación. Los grupos de investigación producen conocimiento de frontera, son un baluarte muy importante de nuestra universidad, nos ayudan a una imagen en todo el mundo, ¿cierto? Y nos ayuda a mejorar el sueldito con los puntos también, porque esa es una realidad, ¿cierto? Que nosotros tenemos y es una posibilidad de mejorar, que está bien descrita y bien organizada, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos de formación en investigación, es un asunto que viene, o sea, cuando nosotros hablamos de formación, la formación es el objeto de estudio de la pedagogía, la formación es algo absolutamente singular, lo hace cada persona, cada estudiante construye su imagen como cada estudiante lo desea hacer. Tiene referentes a sus profesores, al conocimiento, a sus compañeros, a la naturaleza, que toda la naturaleza está viva y nos ayuda pues a tener una mejor salud.
Entonces, lo primero es que eso es un asunto singular, en libertad. Cada quien se forma como lo desea. De ahí la discusión con la profesora anterior que nos estaba hablando de la evaluación. Es que nosotros en la evaluación tenemos que ser capaces de llegar hasta los procesos de autoevaluación y que los estudiantes aprendan para toda la vida, y eso es un gran compromiso que nosotros tenemos, el aprendizaje para toda la vida. Que cada quien llegue el momento en que un estudiante sea capaz de decir, sabe que yo repito esta materia porque no he aprendido nada. Eso suena muy irónico porque cuando un estudiante va a decir eso, pero debemos llegar a esa conciencia de que es la formación, es como usted está construyendo su proyecto de vida. La gente, pues muchos profesores me dicen a mí, ay profesora, pero es que en estas clases online los estudiantes hacen trampa. Y cuando en manera presencial no hacían trampa. El que es tramposo hace trampa aquí o allá. Y hay que formarlo para que no haga trampa y tome conciencia de que es por su propio bien, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, hay formación en investigación e investigación formativa. Una tensión entre lo que hay en el currículo y lo que puede haber en la didáctica. Entonces, cuando estamos hablando del currículo, estamos hablando de que hay un espacio dentro del plan de formación para que sea propiamente discusión de asuntos propiamente científicos, desde la epistemología de las ciencias, desde la historia de las ciencias, desde las metodologías de la investigación, ¿cierto? Todo el trabajo de grado que está desde el 5º semestre para ustedes y toda esa discusión, eso es formación en investigación. Aquí hay diseños curriculares, por ejemplo, en trabajo en ciencias sociales y humanas, que hay más materias de investigación, hay una complementariedad entre las materias de investigación y la de los conocimientos, y la de los conocimientos y de los saberes se construye a partir de la investigación. Entonces, son programas absolutamente que tienen una visión de la investigación plena. Estudios políticos también, son currículos muy distintos, ¿cierto? Que implementan mucho la formación en investigación porque tienen un alto número de créditos en estos problemas de epistemología, de historia de las ciencias, en fin. Y la investigación formativa es cuando nosotros somos capaces de traducir los métodos de las ciencias y a partir de estrategias didácticas llevarlos al aula de clase. O sea, le estoy desarrollando la capacidad a los estudiantes de resolver problemas. Le estoy ayudando al estudiante a desarrollar la capacidad de pensar por sí mismo. Le estoy ayudando al estudiante a ser más inteligente, es decir, a resolver problemas. Entonces, cuando estamos hablando de investigación formativa, estamos hablando de que hay unas habilidades, unas destrezas y que fortalecen unas capacidades. Mire que usted ve un matemático y usted sabe que el matemático piensa de una cierta manera. Usted ve a un médico y usted sabe que el médico piensa de cierta manera. Uno ve a un odontólogo y uno le mira las manitos como a un pianista y sabe que tiene un cuidado muy especial por sus manos, ¿cierto? Por su dentadura. Uno ve que piensa de una manera distinta, ¿cierto? Además, todos nosotros juntos, cuando estamos en otro espacio, se nos nota que somos de la Universidad de Antioquia, tenemos una forma de pensar distinta. Eso se va configurando a través, consciente o inconscientemente, de las formas como se construyen los conocimientos, ¿cierto? De la forma como se construyen los conocimientos es metódico. Lo que pasa es que a veces no tenemos conciencia de eso. El llamado para hacer investigación formativa es que tengamos conciencia de cómo las ciencias que ustedes enseñan se construyen y cómo se llevan al aula de clase a través de estrategias didácticas innovadoras, a través de proyectos. Es que un proyecto de aula es simplemente construir una pregunta y qué tiene que saber el estudiante para resolver esa pregunta. Y yo no le voy a enseñar al estudiante a partir de un discurso esos contenidos, sino que él va a ir a las bases de datos, a leer, a consultar, a mirar dónde está, cómo puedo solucionar ese problema, y él construye su forma de solucionar ese problema. Y nosotros como profesores lo estamos acompañando para que pueda ser
o hacer una forma coherente ese proceso. Entonces, esa es la diferencia entre la formación en investigación y la investigación formativa, ¿cierto? Ahora, todos estamos en capacidad de hacerlo, aunque no seamos científicos. Sí, claro que sí, porque sabemos ese conocimiento, lo leemos. Y les recuerdo que los estudiantes vienen a esta universidad a aprender un lenguaje especializado. Y ese lenguaje especializado tiene una forma de construcción que le hace que piense de una forma distinta. Los ingenieros piensan de una forma distinta, los humanistas piensan de una forma distinta y así sucesivamente. Los literatos piensan de una forma distinta y construyen su conocimiento de una manera distinta. En el lenguaje se nos conoce quiénes somos, de qué comunidad venimos, cómo nos relacionamos con el otro, qué saberes tenemos. Espero le haya dado respuesta. Sí, es ahí como varias discusiones que hay veces uno encuentra en diferentes textos y que pueden confundir. Muchas gracias, doctora. Profesora Elvia María, escuchándola y un poco con esa intención que teníamos hoy, discúlpeme, que la gripe está haciendo estragos. Y mirando pues el tema de la investigación, el vínculo con la docencia y de los ejes misionales, ¿cómo articulamos también el tema de la práctica con la investigación formativa? Porque uno podría decir, pues, con la diferencia que usted está estableciendo, pues la práctica puede ser también un espacio para la formación en investigación, ¿cierto? Pero bueno, la pregunta casi siempre en educación es cómo, porque todos, siempre cuando uno habla en educación, todo el mundo le dice, sí, usted habla muy bonito, pero eso ¿cómo lo hago? ¿Cierto? Eso ocurre pues como nos ocurre con mucha frecuencia y más a aquellos que tratamos un poco de pensar distinto en educación. Bueno, ahí disculpen el desliz y el desahogo. Entonces, ¿cómo se articula la investigación formativa con la práctica? También para dar lugar a ese tema del eje misional, de la extensión, de la pertinencia en la investigación, de currículos en perspectiva pedagógica crítica o de lo que usted propone también de la interculturalidad. Entonces, como un poco para que pensemos esa línea de trabajo de la investigación formativa. Profesor, vean, la Facultad de Educación, nosotros tenemos prácticas desde el primer semestre hasta el 10º. Es el elemento transversal a todo el diseño curricular. Nosotros en la Facultad de Educación, lo que hacemos en las prácticas, o sea, el solo hecho de decir prácticas, ya hay una relación con la sociedad, y esa relación con la sociedad en la Facultad de Educación es a través de los colegios, de las instituciones educativas, pero también hay prácticas por fuera de las instituciones educativas. Por ejemplo, en el programa Español y Literatura hay prácticas de lectura que se hacen en las bibliotecas o se hacen prácticas de lectura en las comunidades, o sea, por fuera de las aulas de clase, ¿cierto? Y por ejemplo, en ciencias naturales y ambientales también hay prácticas que están por fuera del aula de clase, por ejemplo, en los museos o en las aulas ambientales de muchas instituciones, o se trabaja con Curantioquia. Entonces, lo primero es que las cosas son más fáciles, creo yo, de lo que nosotros mismos podemos pensar, porque si nosotros estamos hablando de prácticas, estamos hablando de la relación con la parte, con la comunidad, y esa relación con la comunidad ya es extensión, porque la extensión de la universidad es la relación que la universidad tiene con la comunidad, ¿cierto? Entonces ahí se cumple ese primer momento. La práctica, obviamente, está atravesada en la Facultad de Educación por unos conocimientos que son sobre todo didácticos, o sea, enseñarle al estudiante cómo enseñar, el cómo puede enseñar, cómo puede establecer comunicación con los otros para que le comprendan lo que dice. Entonces ahí está el saber, ¿cierto? El saber. Es ese saber
para cuando va a la práctica es un saber intercultural, porque el otro también sabe otras cosas, ¿cierto? Puede que no sean científicas, pero sabe. Entonces, en esa relación de saber, ahí hay un encuentro entre culturas, ¿cierto? Además, porque se van a otras zonas que no son de propias de la ciudad, ¿cierto? Se va al campo, en el campo hay otras culturas, ¿cierto? Se van a resguardos indígenas, en los resguardos hay otras culturas. Entonces no se llega a imponer un saber estructurado, sino que se llega a dialogar con el otro, ¿cierto? Se llega a dialogar con el otro. Ahora, hay un microcurrículo, o sea, hay una guía, como decía la profesora ahora, hay una guía y las guías se pueden cambiar según como la profesora dice, hay un diagnóstico, o sea, yo converso con el otro y si veo que lo que hay en mi microcurrículo para nada le va a servir, pues lo tengo que ir cambiando, ¿cierto? Lo que pasa es que lo tengo que comunicar a la facultad para que se vea que se hizo otra cosa, ¿cierto? Y eso es importante porque son innovaciones, siempre y cuando estén sistematizadas. Entonces, ahí ya hay un proceso de relación intercultural con el otro, ¿cierto? Porque se llega a otras culturas, no se llega a conversar, no a imponer un saber occidental, sino a conversar con las personas que están allí, porque eso es lo que interesa, ¿cierto? Entonces, en las prácticas de la Facultad de Educación siempre está un saber que las atraviesa, que es el saber didáctico, ¿cierto? O sea, la enseñanza del español, la enseñanza de la literatura, la enseñanza de las matemáticas. Hay un acercamiento con diferentes culturas, entonces se hace etnografía, ¿cierto? Porque si uno va a ir a otra comunidad, se debe llegar con un proceso de recolección de información a través de una metodología, la que quieran, la etnografía, la hermenéutica, en fin. Para ustedes en ciencias de la salud, trabajan mucho los procesos etnográficos, entonces hay que mirar eso cómo se hace y cómo se llega a esas comunidades. Entonces entonces ahí está. Si está la etnografía para conversar con los otros, hay una formación en investigación porque hay unos procesos metodológicos para hacer, ¿cierto? Y se le enseña al estudiante cómo se hace eso. Entonces ahí está la investigación, está el conocimiento que es la didáctica, ahí está la esencia de la docencia en ese saber intercultural y está la práctica propiamente dicha como currículo, está la investigación, está la extensión y está la docencia y ahí se conjuga. Lo que pasa es que yo no puedo llegar en el vacío, yo tengo que llegar con una pregunta, yo tengo que llegar con un caso, por ejemplo, yo tengo que llegar a estudiar esas comunidades con el otro. Entonces ahí hay un ejemplo de cómo la Facultad de Educación lo ha hecho. Y lo más importante en la Facultad de Educación, que me ha parecido muy bonito y se hace mucho tiempo, desde el año 2000, es que los profesores presentan proyectos de prácticas. Presentan los proyectos de prácticas. Es decir, yo, por ejemplo, yo en este momento necesito, como vicerrectora, necesito unos practicantes para que me sirvan de apoyo en los grupos académicos que estoy organizando, ¿cierto? Sobre todo los elementos transversales al currículo que trae el nuevo proyecto educativo institucional. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo que presentar un proyecto de prácticas. Yo tengo que ir al comité de currículo y al comité de prácticas a presentar mi proyecto, a decir qué tipo de estudiantes necesito, cuántos estudiantes necesito y qué producto van a tener los estudiantes y cuántas horas van a estar conmigo aquí en la vicerrectoría haciendo ese trabajo. Y allá el comité de currículo y el comité de prácticas deciden si les parece pertinente o no ese proyecto de acuerdo a lo que se vislumbra, ¿cierto? Entonces yo necesito 2 años, 4 estudiantes aquí para que me hagan ese acompañamiento y yo los tengo aquí aprendiendo cosas, les enseño cosas, ellos hacen cosas, ¿cierto? Y eso es lo más importante y les pongo una nota, ¿cierto? Pero no están en una clase, yo no me voy a sentar o el profesor de prácticas, que es el que los tiene, no se va a sentar 1 hora y media a explicarles una clase. Los pone a hacer unas actividades, a leer unos asuntos, a escribir otros asuntos y a trabajar. Y se les vale como práctica, claro, porque están aprendiendo cosas de pedagogía, de didáctica, de currículo, están acompañando procesos y así. Entonces, ese es un ejemplo claro
de cómo lo hace la Facultad de Educación. No sé si fui clara en la explicación. O sea, no hay un derrotero, ¿cierto? Es que a nosotros en el currículo no nos debe dar miedo dejar créditos con nombres genéricos para que eso les sirva a las ideas de los profesores. Ustedes pueden llamar práctica 1, práctica 2, práctica 3, pero no empezar, es que la práctica 1 tiene que ser de esta manera. Es que la práctica 2 tiene que ser de esta manera. Es que la práctica 3, no, hay una guía, un esbozo y hay profesores que tienen muy buenas ideas, entonces que las hagan en la práctica, ¿cierto? Eso sí, la práctica es práctica, tienen que hacer cosas, ¿cierto? No es presentar exámenes, sino sobre el proceso de construcción de productos, ir estando ahí formando, capacitando, mirando, acompañando. No sé, profesora Sol, si leer la respuesta como se esperaba. No, sí, dice rector. Yo creo que nos introdujo elementos para seguir pensando ese proceso de la práctica. La profesora Leonor. Buenos días, ¿cómo están? Leo. Gracias. Señora vicerrectora, escuchando pues toda su intervención, las preguntas de mis compañeros, yo quiero hacer como una reflexión y una pregunta. Entonces, hablamos desde la interculturalidad, hablamos desde la diversidad y yo me pongo en dos escenarios. Entonces, una, los estudiantes que nosotros recibimos, ¿cierto? Que son muy diversos, vienen a un escenario donde usted muy bien lo decía, nosotros lo que pretendemos es que ellos puedan entender el área disciplinar, incorporen un lenguaje, entonces a veces, digamos, hay dificultades desde ese acompañamiento cuando llegan tan diversos, ¿cierto? Bueno, porque a veces también en sus idiomas, en sus comprensiones, en sus bases, bueno, todo eso. Fuera de eso, nosotros también tenemos una diversidad de docentes, porque cuando nosotros tenemos, o sea, en el concurso público de méritos y vinculamos unos docentes, la universidad saca unos perfiles muy específicos y a veces cuando esos profesores se vinculan, ya en el escenario es un poco complejo que se adapten. O sea, no es lo mismo el profesor que pasa el concurso, que se formó en nuestra universidad, que estudió en nuestra facultad y que entiende un poquito cómo se trabaja, al que llega externo mientras se incorpora. Y también, por último, la diversidad en lo que tiene que ver con lo administrativo, que nosotros tenemos un alto número de profesores de cátedra, ¿cierto? Y entonces toda esa articulación, todos esos escenarios, la investigación, la extensión, la docencia, a veces se hacen difíciles. ¿Por qué? Porque entonces los profesores vinculados queremos hacer unas articulaciones, queremos trabajar, digamos, unas integraciones horizontales y verticales, pero esas limitaciones de contratación a veces no nos permiten poder, ese ideal que tenemos. Entonces, yo quisiera que usted empezara por esa última pregunta, porque queremos hacer muchas cosas, pero esa limitación administrativa, ¿cómo la pudiéramos poner a favor de todo eso que nosotros queremos lograr en nuestra facultad, por ejemplo, en este momento? Muchas gracias. Pues profesora, a la gente hay que pagarle para que trabaje, porque esa es la motivación económica que uno tiene como adulto. Hay que buscar los recursos para que los profesores de cátedra puedan incorporarse a la universidad. Pero yo quiero aclarar que la universidad no hace los perfiles los hacen las facultades. Cada facultad es la que dice qué tipo de profesor necesita y cuáles son sus títulos y toda su perfil. Son las facultades, no la universidad. O sea, ahora vamos a volver a hacer otra convocatoria pública de mérito, entonces hay que revisar muy bien esos perfiles.
La universidad da unos parámetros muy generales que están en el acuerdo superior, pero los perfiles los trabajan, son cada facultad dependiendo de lo que cada facultad necesite, ¿cierto? Con el desarrollo de las ciencias, con el desarrollo del conocimiento, pues van cambiando los perfiles, ya no. Por ejemplo, el perfil mío cuando entré a esta universidad, que era una experta en corrientes pedagógicas contemporáneas, eso ya no se usa. Entonces el nombre mío hay que quitarlo de la plaza para que no se crea que es una persona común, porque es una persona muy distinta, porque la universidad hoy es muy diferente a la que hace 25 años entré yo como profesora. Entonces ese es un asunto también, como todo en esta universidad, muy discutible. No, profesora, hay que formar los grupos de trabajo. La universidad en este momento tiene cátedra, periodo, cátedra calendario o cátedra 50, que es un tipo de profesor de cátedra que puede trabajar no solamente la docencia, sino actividades relacionadas con la docencia. Entonces a ese profesor de cátedra se le puede colocar trabajos para grupos académicos, para desarrollo de microcurrículos, para talleres, para actividades que se puedan tener en la docencia. Entonces ahí hay una estrategia con la cual ustedes pueden trabajar para hacer esos grupos académicos. Nosotros estamos fomentando mucho esos grupos académicos. Entonces, profesora, por ejemplo, si ustedes quieren seguir discutiendo sobre cómo llevar la investigación formativa al currículo, nosotros desde la Vicerrectoría de Docencia podemos pagar unas horas cátedra a algunos profesores de ustedes que quieran trabajar eso, conformar los grupos académicos y tener, nosotros también les podemos dar las asesorías para cómo eso se puede hacer, ¿cierto? Entonces ahí hay varios recursos, pues primero los profesores tienen que querer, les tiene que gustar hacer ese trabajo académico, contar, saber a quién le gusta y trabajar con esas personas y obviamente pagarles horas cátedra. Pueden ser las actividades ya para los profesores de cátedra 50. Nosotros podemos en los grupos ayudar si trabajan con nosotros desde la vicerrectoría, pagarles unas horas de cátedra y al mismo tiempo la decana puede en el plan de trabajo permitirles que puedan poner este tipo de trabajos en grupos académicos unas horas a la semana para que puedan sentir pues la recompensa por su trabajo, porque a todo el que trabaja hay que pagarle. Si se le van a poner a hacer más actividades de las que hacía normalmente, pues obviamente hay que sustentarlo en su plan de trabajo o pagarle horas cátedra. Entonces, si arman los grupos, aquí tenemos en un proyecto del PAI, del Plan de Acción Institucional, alrededor del proyecto educativo institucional y de armonización curricular, tenemos una plática muy poquita, pero ahí tenemos una plática para hacer los grupos y pagarle a los profesores horas cátedra para eso. Muchísimas gracias. Pues, Muchísimas gracias por la pregunta, profesora Leonor. Ya una última pregunta para ir haciendo el cierre, profesora Elvia María. Esta es como más también del sentido de lo, digámoslo así, de lo fáctico. Cuando usted se refiere a estrategias didácticas innovadoras, que ha sido pues como reiterado, y yo creo que en investigación también formativa sigue siendo un elemento clave. Mencionó algunas, por ejemplo, lo que tiene que ver con aprendizaje basado en problemas y otras que ha referenciado. Nos puede como mencionar, incluso a partir de su propia experiencia en el aula, algunas de ellas que los profesores y profesoras que están aquí presentes puedan también aplicar en sus espacios de aula. Sí, vea, nosotros comprendemos por estrategias didácticas innovadoras todas aquellas que no pertenecen al modelo pedagógico tradicional. El modelo pedagógico tradicional, ustedes saben que ni siquiera son conferencias, sino que es un discurso de un profesor con un tablero, ¿cierto? Pero el tablero también puede ser digital y el profesor sigue conversando. O sea, la tradición es cuando la enseñanza
se basa en el profesor, en el discurso oral del profesor. Es todo lo que sea distinto. Hay muchas actividades que muchos profesores hacen muy sobradas en el aula de clase. La invitación es a que sistematicen esas prácticas. Esta Vicerrectoría de Docencia desde hace unos 3 años viene haciendo convocatorias con TIC Investigo, o sea, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y también viene haciendo convocatorias de estrategias didácticas innovadoras. Entonces, muchos profesores hacen cosas distintas en el aula de clase y no tienen nombre. Entonces, la invitación es a que les den un nombre, ¿cierto? Por ejemplo, la estrategia de casos. Lo que pasa es que la gente se pone a inventar el caso. Los casos no se inventan. El caso es un caso que esté. En derecho se enseña con base en casos, en administración con base en casos. Entonces, el análisis de casos, por ejemplo, es una estrategia didáctica innovadora. Un caso es como una empresa X se quebró, ¿cierto? Eso está documentado. Entonces, los estudiantes lo que hacen es leer eso y analizar por qué se quebró, por ejemplo, en administración, en contabilidad, en finanzas. Los casos en derecho son múltiples y están en todas las sentencias. Las sentencias están todas las sentencias se hacen públicas y están en el sistema de información del Ministerio de Justicia. Entonces, los profesores pueden entrar ahí, sacar un caso y ponerle el caso a los estudiantes. Hay muchas películas de televisión y de cine que se montan sobre casos específicos en el derecho, sobre penales o administrativos. Entonces, es la metodología de casos, es una estrategia didáctica innovadora. El seminario, tal como se explica el seminario, hacer relatorías, leer un libro, leer un libro, un ensayo, hacer una relatoría y traerla escrita a la clase y hacer actividades con esas relatorías de lectura y hacer protocolos. Es seminario estrictamente, ese es un seminario. Lo que pasa es que nosotros no hacemos un seminario estrictamente. Pues si lo cambiamos, si le cambiamos alguna de los pasos en los eslabones de la didáctica, pues entonces inventémonos nuestra estrategia didáctica. Es que con eso no hay ningún problema. La lectura que hacen tanto en medicina y en las áreas de la salud los clubes de revistas, que son leer artículos científicos y discutirlos. Esa es una estrategia innovadora. Los casos clínicos, ustedes pueden tener casos clínicos documentados y poner a leer a los estudiantes casos clínicos y debatirles. Eso es la metodología de casos que ya hablamos. Hay educación por problemas, hay aprendizaje basado en problemas, hay basaje aprendizaje en proyectos, hay aprendizaje basado en retos, ahí está de moda la educación inversa, que es que los estudiantes pregunten y no pregunten los profesores. Eso tiene unas formas de hacerse que está muy de moda. El aula invertida, que es como la están denominando. En fin, hay muchas estrategias didácticas innovadoras. Yo los invito a que las leamos. Cada estrategia didáctica tiene unos pasitos para hacer. Esos pasitos pues se pueden hacer o se pueden intervenir. Yo me inventé una estrategia didáctica que se llama la estética como fuente de conocimiento y tiene todos sus pasitos y ahí está, yo se las puedo compartir también, que es la enseñanza a partir del arte y esta otra estrategia didáctica que yo también me inventé que se llama Praxis, que es para mejorar los procesos de lectura y escritura a partir de la hermenéutica. En mi doctorado todos los estudiantes inventan una estrategia didáctica, van y la aplican, recogen la información y hacen el análisis, ¿cierto? Entonces, en la bibliografía, en la biblioteca hay muchos textos sobre estrategias didácticas innovadoras, entonces yo los invito a que vamos a leer esas estrategias, a que las apliquemos, a que las sistematicemos, a que participemos en las convocatorias de la Vicerrectoría de Docencia. Si ustedes tienen unas ideas chéveres para hacer las clases, y las sistematicen y las profundicen
y las socialicen. Nosotros también tenemos muchos cursos desde la Vicerrectoría de Docencia, el programa de desarrollo pedagógico docente, donde se hace también por estrategias didácticas. Hay muchos recursos de UDA abiertos que también tienen estrategias didácticas y se explican cómo se hacen, cómo se aplican. Yo los invito a consultar para que dinamicen mucho este nuevo currículo que ustedes quieren diseñar e implementar. Bueno, muchas gracias por darnos también esas indicaciones y esos lineamientos, profesora Elvia María. Pues yo creo que ya podemos dar el cierre a esta sesión de hoy. No son palabras comunes, muy interesante, unos muy buenos aportes. Creo que para lo que estamos viviendo, como usted lo planteaba, para este proceso que tiene que ver con pensar el currículo, con reflexionar en torno a él, por desarrollar procesos de integración en torno al currículo también no solamente interdisciplinariamente, sino facilitar la integración disciplinar. Usted nos entrega muchos elementos en términos de pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la investigación formativa y cómo sacarlos también exclusivamente de los cursos de investigación e integrarlos a otros espacios que están creados en el currículo. También se brindaron elementos que nos permiten pensarlo, repensarlo, porque muchas veces pasa en la facultad que un profesor dice, no, pues que eso es lo que lo enseñan en investigación, que por ejemplo el tema de lectura crítica, ¿no? Que lo enseñan en investigación, cuando eso perfectamente se pueden desarrollar otros espacios. Entonces creo que fue un espacio que nos aporta. La idea es que cada invitado o invitada nos entregue ese saber desde la experiencia. Usted tiene una amplia experiencia y bueno, eso se ha dejado ver en este diálogo y esta conversación de hoy. Entonces, muchas gracias, profesora Elvia María, por acompañarnos, por estar pendientes también de los procesos que estamos llevando en la facultad, de su calidad de vicerrectora, por ser mujer, por ser docente y por hacer pues esto de este proceso una experiencia de vida. Muchas gracias a quienes participaron de la facultad. También tenemos invitados de fuera, la profesora Marcela de la Universidad Visión de las Américas, la coordinadora de investigación de la universidad, egresada de la Universidad de Antioquia. Entonces, gracias a quienes están adentro de la facultad y quienes nos acompañan de otros lados y con otras visiones también por estar con nosotros en este espacio. Un abrazo fraterno para todos, en especial para usted, profesora Elvia María, y un feliz día. Y de nuevo, pues agradecemos su presencia. Que estén muy bien. Gracias a todos por la escucha. Que pasen un feliz día y siempre a la orden desde la vicerrectoría y como profesora de la universidad. Muchas gracias a todos. Hay muchos agradecimientos en el chat del profesor Hugo Sánchez, de la profesora Emilia, de Adriana, de la misma Marcela, Lady. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Que se cuidan mucho. Con mucho cariño. Chao. Hasta luego.